Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Deca y hoy os voy a hablar de los discos más rápidos que podemos encontrar, según su tipo y su uso. La idea es ayudaros un poco a elegir vuestra mejor opción dependiendo de vuestra necesidad real o uso particular que le vayáis a dar. Voy a aprovechar la ocasión para hablaros del nuevo disco Kingston KC2000 M2 NVMe, el disco más rápido de la historia de Kingston. Tuve el privilegio de contar con él antes de que saliera al mercado, así que le he hecho muchísimos tests, lo he probado al máximo de su capacidad y hoy os voy a enseñar todos los resultados. A día de hoy existen muchas alternativas en cuestión de almacenamiento de datos. Hace un tiempo con mencionar un disquete y un disco duro por interfaz para el ATA teníamos el catálogo casi completo. Pero hoy tenemos por un lado los discos duros, las unidades de estado sólido, discos NVMe, los discos externos, pendrives, tarjeta de memoria y por otra parte tenemos la interfaz SATA, M.2 SAS, USB, USB 3.0 tipo C. Tenemos la suerte de vivir en una época emocionante donde nuestras opciones son enormes, aunque a veces puede ser un poco desconcertante. En el vídeo de hoy me voy a centrar en las unidades de almacenamiento internas, dejando para otra ocasión el hablar en profundidad sobre las externas, los distintos tipos y sus interfaces. Los discos de estado sólido o SSDs, puntualmente los que funcionan por puerto PCI Express 3.0 y usan el protocolo de datos NVMe, son los discos más rápidos de la historia. Pero cualquier unidad de almacenamiento interna de hoy día es perfectamente viable para cualquier tipo de uso. La variedad de discos, en gran parte, viene definida por la velocidad de transferencia y esta define el tipo de uso recomendado o deseado. Con esto quiero decir que es verdad que cuanto más rápidos sean nuestros discos, mejor funcionará todo. Pero quiero remarcar que no es necesario que todos los discos sean de los más rápidos. Incluso hay una limitación oculta al uso excesivo de discos NVMe. Cada disco está diseñado con un objetivo en este abanico de posibilidades, y hoy vamos a ver cuáles son. Os voy a dar el dulce al principio del vídeo. Este es el Kingston KC2000, es un disco que utiliza 4 líneas PCI Express 3.0 por puerto M2 y protocolo NVMe. Dicho esto, ya tenemos algo interesante que comentar. Esto no quiere decir que el disco se conecta por puerto PCI Express directamente, se refiere a que utiliza líneas PCI Express 3.0 y que éstas se comunican directamente con el CPU. Su interfaz para conectarlo a nuestro PC es por medio del puerto M2 de la placa base. Esta forma de conectar un disco a nuestro PC es la más rápida que existe. Pero no solo usa una línea PCI Express 3.0, sino que usa hasta 4. Dado que su velocidad supera el ancho de banda de varias líneas PCI Express, que está marcada en 985 MB por segundo por PCI Line. Cada CPU tiene una arquitectura específica con una cantidad de líneas PCI Express finita. La cantidad de líneas PCI Express que tiene nuestro PC la podemos encontrar en la página web de nuestro procesador. Por ejemplo, un CPU Intel i9 9900K tiene 16 líneas PCI Express. Este tema es muy interesante pero muy complejo y largo de explicar. Solo os voy a contar que cuando nuestro setup se queda sin líneas PCI Express para abastecer a los componentes que le instalemos, lo que hace es conmutar el uso de los PCI Lines y en este caso bajaría su capacidad de transportar datos a máxima velocidad. Por eso es que un PC con un CPU Intel 9900K que tiene 16 líneas PCI Express, si le conectamos dos tarjetas gráficas, cada una conectada a un puerto PCI Express 16X, realmente estas están funcionando a 8X. En mis pruebas de banco, el disco Kingston KC2000 supera velocidades de 3 GB por segundo en lectura y de 2 GB por segundo en escritura secuencial. En lectura está casi utilizando todo el ancho de banda de su interfaz. En pruebas de acceso aleatorio el rendimiento es asombroso y en línea con el secuencial. Los discos NVMe destacan por su gran velocidad en general, pero en acceso random es donde más destacan, dado que su tiempo de acceso a la memoria NAND es de 10 veces menor frente a la de un SSD SATA normal. Aquí podéis ver los resultados de distintas pruebas que realicé. Realmente es uno de los discos M2 más rápidos que he visto. ¿Pero cuándo se le saca partido a tanto rendimiento? ¿Realmente voy a notar la diferencia en mi uso cotidiano? ¿Para qué tipo de uso es recomendable este tipo de unidades de almacenamiento? Estas dudas y estos resultados se ven mucho más claro cuando los contrastamos con otros discos. Vamos a repasar las características principales que tienen los distintos tipos de discos que podemos encontrar en el mercado a día de hoy. Acabamos de hablar de los discos que usan tecnología NVMe, que son básicamente discos SSDs. Pero los discos SSD son un tipo de hardware de almacenamiento de datos usado en varios tipos de discos. Y no todos los discos SSD funcionan igual. Los discos SSD pueden conectarse por la interfaz conector SATA, PCI Express o por M2. Tienen poca capacidad y su coste por megabyte de almacenamiento se dispara por 5 frente a los discos mecánicos. Pero en el caso de los discos SSD por interfaz SATA, su velocidad secuencial también aumenta por 5, llegando a superar al máximo el ancho de banda de dicha interfaz. Por eso es que existen versiones que se conectan por puerto M2 o PCI Express. No los confundáis con los discos NVMe. Por otra parte, en la lectura y escritura aleatoria, estos discos mejoran enormemente a los mecánicos, llegando a superarlos por 100 veces más en benchmarks. Por este motivo es que un disco SSD para el sistema operativo sea tan eficiente y que notemos que en la práctica mejora tanto.
Al no tener partes móviles o mecánicas, estos discos son más seguros y resistentes, y su durabilidad está relacionada con la cantidad de escrituras que hagamos en la memoria del disco. El rango de temperatura de trabajo óptimos son similares a las unidades mecánicas, siendo 50 grados el límite máximo recomendado de uso. Pasando a las unidades SD por puerto M2 exclusivamente, empezaré hablando de los discos Intel Optane. Estos discos pueden funcionar como caché de otros discos, llegando a mejorar considerablemente el rendimiento de los discos duros mecánicos, aunque también pueden usarse como discos de datos convencionales. Estos discos de momento son muy raros, dado que su precio es algo elevado, pero podemos encontrar unidades pequeñas por poco dinero. Utilizarlo como disco de datos es algo más caro que un disco NVMe convencional y su capacidad es limitada. Se conectan por puerto M2 y utilizan solo 2 líneas PCI Express del CPU. Su velocidad como disco de datos es extraordinaria, siendo la lectura de datos su mayor fuerte, tanto secuencial como aleatoria, pero quedando por debajo en rendimiento de escritura frente a los discos NVMe. Ahora le toca el turno a los discos duros convencionales de toda la vida. Estos discos son de gran capacidad y son mecánicos. Esta tecnología los limita en velocidad al momento de acceder a la información, dada su naturaleza, y usan una interfaz serial ATA capaz de transferir un máximo de 600 MB por segundo, aunque en el mejor de los casos utilizan el 25% de este ancho de banda. La cantidad máxima de dispositivos serial ATA viene dada por la controladora SATA que tenga la placa base que usemos. Lo normal es encontrar 6 en la mayoría de las placas base, aunque las hay de 8. Esta controladora no se comunica directamente con el CPU, dado que no usa líneas PCI Express dedicadas, lo hace mediante el chipset. El consumo de estos discos ronda los 3 vatios en reposo y los 9 vatios trabajando. Los discos SAS tienen una controladora especial, dado que son la evolución de los viejos discos SCSI, pero usan una interfaz de datos y alimentación idéntica a los SATA. Un disco SATA puedes conectarlo a una controladora SAS, pero al revés no funciona. Los discos SAS son usados en entornos de servidores corporativos, y si bien son discos mecánicos como los SATA convencionales y comparten sus limitaciones dada su tecnología, hay ciertas salvedades importantes a remarcar. Los discos SATA podemos encontrarlos en versiones de 7200 revoluciones por minuto máximo, cuando los SAS vienen en versiones de hasta 15.000 revoluciones por minuto, y esto mejora su rendimiento hasta en un 50% frente a los mecánicos SATA convencionales. Por otra parte, son mucho más seguros dada su arquitectura, protocolo de transmisión de datos y diseño. Duran el doble y podemos conectar en una sola controladora SAS 15 discos en la versión básica, pero este número puede llegar a ser de hasta de 3 cifras. Estos discos pueden llegar a consumir el triple que un disco duro SATA convencional. La versión de discos duros mecánicos híbridos llamados SSHDs son discos mecánicos con una parte sólida. Mejoran el rendimiento en algunos casos, pero por lo general la mejora ronda entre un 10 y un 30% frente a un disco duro normal. No está mal, pero con el actual precio y variedades de discos de estado sólido que podemos encontrar, no se le está dando mucho uso. Todos los discos mecánicos reducen su tiempo de vida cuanto más caliente trabajan, siendo su temperatura óptima de trabajo en torno a los 20-25 grados y su máxima recomendable los 50. Ahora, con esta vista panorámica de los tipos de discos que existen hoy día y sus capacidades y limitaciones, podemos configurar nuestro setup de manera más inteligente, almacenando el grueso de datos, por ejemplo, en discos mecánicos, y usando los discos SSDs para acelerar lo que realmente sea necesario acelerar, o incluso montar setups coherentes que aprovechen al máximo partido de nuestro PC sin sobrepasar el consumo de PCI Lines. Os voy a dar mi punto de vista sobre el tema de discos y os hablaré desde mi experiencia. Configuro muchos setups y he visto de todo. Hoy día un disco SSD es importante para agilizar el sistema. No es necesario que sea el más grande ni el mejor, solo basta con que entre el sistema operativo y los programas que solemos utilizar a diario. El precio de una unidad SSD SATA de 250 GB puede ajustarse hasta el presupuesto más humilde y mejorará enormemente la agilidad del PC en general. Esta unidad SSD puede ser SATA, si no queremos gastar mucho dinero, pero si podemos hacer el esfuerzo y montar una buena unidad SSD NVMe como esta Kingston KC2000, el rendimiento puede verse multiplicado por 5 frente a una unidad SSD SATA normal, y hasta por 20 contra una unidad mecánica. Creo que vale mucho la pena. Ahora bien, he visto configuraciones para gaming con CPUs de 16 líneas PCI Express como el i9 9900K, por ejemplo, con 3 discos NVMe que no tienen mucho sentido. Para alcanzar 3 o más discos de estos en un setup, tenemos que acompañarlos de un CPU que disponga de líneas PCI Express suficientes, si queremos sacarle el máximo rendimiento, por supuesto. Porque el resultado puede ser desagradable. Puede que los discos no funcionen a su máxima velocidad o que la tarjeta gráfica, por ejemplo, baje de usar 16 líneas PCI Express a usar 8, que por lo general no afecta gravemente el rendimiento en juegos, pero afecta. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olvides dejar tu like.
O compartirlo, ¿por qué no?, si te ha servido de ayuda. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios que me voy pasando de vez en cuando y te contesto. O pasaros por el Discord y os ayudamos. Nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.